Imagina que los rituales de magia oscura prohibidos no fueran cosa del pasado, que en los cerros de Veracruz, en los callejones de Guanajuato o en los pueblos olvidados de Oaxaca aún se escuchen rezos en lenguas muertas, que bajo la luna mujeres marcadas por el dolor y la rabia invoquen fuerzas que no deberían ser nombradas. Estos no son relatos recopilados, son historias nuevas, escritas en exclusiva para esta noche. Durante 2 horas entrarás en las entrañas de la brujería mexicana real. Escucharás relatos de quienes cruzaron el límite, de quienes vieron lo que no debían y de aquellos que se atrevieron a interrumpir un ritual y pagaron el precio. Rituales de magia oscura prohibidos, pactos oscuros, maldiciones que siguen vivas. Aquí no hay ficción. Cada relato es una advertencia, y quien escuche hasta el final podría quedar marcado para siempre. ¿Te atreves a seguir escuchando? Antes de sumergirte, haz esto. Enciende una vela y deja un comentario con el nombre de la bruja que más temes encontrar esta noche. Tu voz nos ayudará a invocar el próximo relato. Entonces apaga la luz y deja que comience la noche de los conjuros prohibidos. En lo profundo de la noche, mientras los tambores de guerra callaban y el humo de los cuerpos ardidos aún flotaba sobre Tenochtitlán, una mujer avanzaba descalza sobre la obsidiana rota. En su mano, una vasija con sangre humana aún caliente. La luna apenas iluminaba el rostro de quien siglos después sería llamada traidora. Pero esa noche era algo muy distinto. Esa noche, Malintzin se convirtió en bruja. Frente a un altar de piedra olvidado por los propios mexicas, bajo el techo de una cueva que los sacerdotes jamás se atrevieron a profanar, ella ofreció su primer sacrificio. Un niño esclavo, sordo y sin lengua, hijo de una casa noble que había caído por el acero español. Nadie lo escuchó gritar, nadie lo lloró. Ella lo hizo por poder. Tlazocamati, Tezcatlipoca, murmuró, y la sangre comenzó a hervir sobre la piedra. El aire se volvió denso, la luz huyó y los jaguares del bosque callaron. La Malinche no fue solo intérprete de Cortés, fue la elegida por los dioses antiguos para devolver el equilibrio con fuego, sangre y sombras. Mientras los españoles pensaban dominar el mundo, ella tejía su propio imperio desde las tinieblas. Y cuentan los que aún guardan los códices malditos, que no fueron los hombres quienes entregaron Tenochtitlán. Fue ella, fue su voz, sus manos, sus rituales, porque cada muerte era una ofrenda, y con cada vida que caía en el conflicto, su poder crecía como la hiedra negra sobre los muros rotos de la gran ciudad. Pero no era suficiente, no para ella. Esta es la historia oculta de la Malinche, la mujer que aprendió a traducir palabras y almas, la bruja que traicionó a todos, la única que, al final, no servía ni a dioses ni a hombres, sino a la sangre misma. Las noches de la conquista se volvieron más oscuras después del primer sacrificio. La Malinche no se detuvo. Bajo el amparo de la selva y el rumor sangrante del río, comenzó a invocar fuerzas que ni los tlatoanis ni los conquistadores se atrevían a nombrar. Tenía una meta: quebrar el mundo, reconstruirlo a su imagen, no como intérprete de 2 lenguas, sino como dueña del idioma de la muerte. El segundo ritual se realizó en una cueva escondida entre las faldas del Popocatépetl. Allí llevó a un soldado español herido, uno que la había insultado por ser india traidora. Lo drogó con polvo de peyote y mientras deliraba con visiones de fuego, le abrió el pecho con una daga de obsidiana, negra como el fondo de su alma. El eco de sus gritos quedó atrapado en las paredes. Y la sangre
mezclada con cal y ceniza, fue usada para dibujar un nuevo glifo sobre su piel, el símbolo del espejo humeante, Tezcatlipoca. Ella no solo quería poder, quería venganza, quería ser temida por todos, como ella había temido. Cada sacrificio no era al azar, eran seleccionados con cuidado, con un patrón ancestral. Indígenas que la habían vendido, españoles que la trataban como sirvienta, mestizos que la miraban con desprecio. Con cada vida tomada, el aire a su alrededor se volvía más denso. Las aves evitaban su paso, los perros gemían bajo la luna, su sombra parecía moverse incluso cuando ella estaba quieta. Una noche, al borde del lago de Texcoco, Malinche convocó a un grupo de mujeres. Algunas eran viejas curanderas, otras viudas. Una era una niña que decía hablar con los muertos. Les habló del tiempo por venir, de un imperio donde las mujeres no serían moneda ni botín. A cambio, exigió silencio y sangre. Las iniciadas aceptaron. Esa noche formaron un círculo y ofrendaron el alma de un niño robado a una familia noble mexica. No hubo gritos, solo el crujir del fuego y un cántico que parecía arrastrar sombras desde el agua. Una lengua antigua, anterior incluso a los mexicas. Los sueños de quienes vivían cerca comenzaron a llenarse de visiones. Rostros sin ojos, dientes al revés, serpientes con voz de mujer. Se hablaba en secreto de una bruja que estaba creando un ejército de espectros, de que los templos caídos no habían sido destruidos por Cortés, sino por ella, para sembrar los cimientos de su propio santuario. La Malinche no dormía, no comía, se alimentaba del temor. Sus labios siempre manchados de rojo, pero no de pigmento. Comenzó a tallar en piedra un códice prohibido, lleno de símbolos que no correspondían a cultura alguna conocida. Algunos decían que soñaba con ellos, otros que eran dictados por los mismos dioses exiliados del panteón. Su motivación no era solo la venganza, era un vacío, una herida ancestral que ardía en su pecho. Había sido vendida por su madre, usada por Cortés, despreciada por ambos mundos. En ese fuego interno encontró el motor para desatar un nuevo linaje, el de las brujas del odio puro, sin padre, sin tierra. Un linaje fundado en el dolor, y así nació su pacto final. Si los hombres conquistaban por la espada, ella conquistaría por el terror. No fundaría un imperio visible, sino uno secreto, que habitaría en las pesadillas, donde cada mujer rota encontrara en ella una guía, donde cada ofensa sangrara su nombre en las paredes del mundo. En la siguiente luna llena, planeaba el ritual más ambicioso, la creación de un Tzompantli nuevo, no con calaveras, sino con corazones humanos aún latiendo, y no para honrar a los dioses, sino para sellar un nuevo códice con su nombre, Malintzin, la que habla con la oscuridad, la que ya no traduce, sino manda. La sangre no sería el precio, sería el lenguaje, y el mundo, una vez más, temblaría al escuchar su voz. Los cuerpos que la Malinche ofreció al fuego no fueron olvidados. En cada sacrificio, su poder creció como un río en desborde. Los ojos se le tornaron negros como obsidiana, y su voz hablaba ya no en náhuatl ni en castellano, sino en un idioma antiguo que parecía brotar de la tierra misma. Bajo la luna roja del último eclipse del año, reunió a los últimos niños cautivos de una aldea que había osado resistirse. Esa noche, alzó una pirámide de huesos, dibujó con ceniza los rostros de sus traidores y se cortó la lengua como ofrenda final. No volvería a traducir la voz de los opresores,
Su boca solo repetiría los nombres de los condenados. Invocó a Tlaltecutli, señora de la tierra hambrienta, y ofreció su propio corazón en un acto ritual imposible. Pero la tierra no la tragó. En vez de morir, fue devuelta al mundo como una criatura distinta. Piel marcada con símbolos ardientes, ojos sin pupilas y un aliento que marchitaba las flores a su paso. Los españoles, al enterarse de las desapariciones, enviaron un destacamento. Nadie regresó. Se decía que escucharon gritos de mujeres pariendo al revés, que los caballos se quebraron solos, que los árboles sangraban. Con el paso de los años, su historia fue censurada, tergiversada y, por último, borrada. Solo sobrevivió un nombre maldito, pronunciado con rabia o con miedo: Malinche. Pero en los pueblos más antiguos, bajo los volcanes, las brujas aún prenden velas en su nombre. La llaman madre, guía, primera sombra. Dicen que su sangre corre por las venas de todas las que practican la magia oscura, que sus huesos fueron enterrados en 7 tumbas distintas para que jamás pudiera ser contenida, que cada eclipse es una señal suya, y que si en la noche huele a copal y oyes un murmullo en lengua que ya nadie habla, es porque la Malinche ha vuelto, no como esclava, no como amante, sino como la madre eterna de todas las brujas mexicanas. Si has llegado hasta aquí, queremos saber tu opinión. Este canal no se construye solo con relatos, sino con las voces de quienes lo habitan. ¿Qué te ha parecido la historia de la Malinche? ¿Te gustaría escuchar más relatos conectados con figuras legendarias de nuestra historia? Deja tu comentario. Leemos todo, porque este canal existe para ti, y cada historia que creamos busca estremecer tu alma y superar tus expectativas. Y si su voz aún resuena en ti, da un like ahora. Es tu manera de prender una vela en su altar maldito. Ahora, volvemos al siglo XVI, pero esta vez no estamos en Tenochtitlán ni en los salones secretos del conquistador. Estamos en la costa de Veracruz, allí donde la selva huele a sangre y a agua estancada, allí donde los caminos se bifurcan entre la cruz del conquistador y las deidades ancestrales que aún no han sido olvidadas, allí donde nació la segunda bruja más temida del México colonial. En la playa desierta, bajo una luna menguante, yacía un cuerpo sin ojos, su piel pálida como la sal. Lo rodeaba un círculo de cenizas húmedas y piedras negras, pulidas como si el mar las hubiera lamido durante siglos. No había huellas en la arena, no se oían gaviotas, solo el murmullo del oleaje, como un lamento. Junto al cadáver, escrito con sangre seca que el viento no borraba, una palabra: ella. Nadie en el pueblo se atrevió a nombrarla, pero en sus corazones un escalofrío susurró lo que temían. Algo antiguo había despertado. A finales del siglo XVI, cuando el eco de Cortés se desvanecía en los manglares del Golfo, un poblado olvidado junto al río Papaloapan temblaba bajo el peso de la superstición y el yugo colonial. Allí, entre chozas de adobe y altares escondidos, vivía Xochitl, una joven de ojos como obsidiana, hija de una curandera nahua y un español que se perdió en la selva tras un juramento roto. Los ancianos murmuraban que su alma no era de este mundo, que el río la había parido en una noche sin luna. Xochitl conocía el lenguaje de las hojas, oía los susurros de los muertos en los pozos secos y cruzaba la selva con pasos que los jaguares custodiaban. No buscaba poder ni oro, solo defendía los rituales antiguos que mantenían al pueblo unido.
pero en su corazón cargaba una herida, la certeza de que su sangre mestiza nunca sería aceptada por los vivos, ni por los espíritus. Al principio, los rituales de Xochitl eran luz en la penumbra. Encendía copal hasta que su humo danzaba como espíritus, moldeaba muñecos de barro para sanar fiebres infantiles y destilaba lágrimas de búho para ahuyentar los miedos que acechaban las chozas. Cada gesto era un pacto con el río, un puente entre los vivos y los dioses olvidados. Pero la llegada de los colonos, con sus cruces de hierro y libros de nombres, trajo un veneno más oscuro que la codicia, el deseo de poseer lo que no entendían. Salvador de Frías, un español de rostro afilado y promesas vacías, vio en Xochitl no una mujer, sino un trofeo. Juró amarla, pero ella, con la claridad de quien lee el viento, lo rechazó. Herido, Salvador dejó que su amor se pudriera en odio. Su esposa, Catalina, una mestiza de ojos verdes que cargaba el rencor de nunca ser suficiente, tejió la mentira que lo cambió todo. Susurró al inquisidor que Xochitl adoraba ídolos paganos, que niños desaparecían tras cruzar su umbral. No había pruebas, solo palabras envenenadas. Pero en Veracruz, en 1582, una palabra bastaba para desatar el infierno. Y la traición, como una chispa en la maleza, encendió un fuego que aún arde en las sombras. La noche en que Xochitl fue traicionada, los perros guardaron silencio, como si temieran despertar algo en la oscuridad. El viento del golfo soplaba frío, cargado de sal y presagios, y las velas de los altares parpadeaban sin motivo, derramando cera como lágrimas. En el pueblo nadie alzó la voz, pero un peso invisible aplastaba sus pechos. Algo sagrado se había quebrado. Salvador de Frías cruzaba la plaza con la cruz al pecho, su rostro endurecido por el rencor. A su lado, Catalina, con sus ojos verdes brillando como jade envenenado, apretaba un escapulario y un diente humano que juraba haber hallado en las cenizas de Xochitl. Era mentira, pero suficiente para convocar a la Inquisición desde Tlacotalpan. El padre Garcilaso, un hombre de mirada hueca y manos como garfios, aceptó las pruebas falsas: muñecos rotos, sangre seca, un pergamino con palabras prohibidas. Xochitl lo supo por un niño que, temblando, le llevó un guajolote herido. No huyó. Sabía que escapar era admitir una culpa que no cargaba. En cambio, bajó a la cueva del ojo dormido, un santuario olvidado donde el aire olía a musgo y eternidad. Allí, bajo la luz de una antorcha que apenas resistía la humedad, realizó su último ritual. Con polvo de jade y humo de copal, tejió un conjuro que encerró su saber en un cuenco de barro negro. Lo enterró en la raíz de un ahuehuete, sellado con un círculo de cal y una promesa. Solo una mujer tocada por el río podría reclamarlo. Mientras cantaba, sus manos temblaron, no por miedo, sino por la furia de saberse traicionada. Al amanecer, los soldados la arrancaron de su choza. Xochitl no gritó ni suplicó. Su silencio era un desafío. Al pasar frente a Catalina, sus ojos se clavaron en los suyos y un murmullo salió de sus labios, tan leve que solo la traidora lo oyó. Catalina no durmió esa noche, ni las siguientes. 11 días después, la encontraron muerta, con la lengua negra como carbón y los ojos ahogados en agua salada, como si el río la hubiera reclamado. Xochitl enfrentó su destino en la plaza, atada a un poste bajo un cielo gris. El pueblo, dividido entre el miedo y la culpa, guardó silencio. La rociaron con aceite de ballena, la envolvieron en ramas de pirul que crujían al viento. Cuando la antorcha tocó la madera,
Las llamas no rugieron, susurraron, como si hablaran en lenguas antiguas. El humo se alzó en espirales, dibujando serpientes que siseaban, jaguares que acechaban y rostros de mujeres con ojos cerrados, sus cuerpos cubiertos de ceniza. Nadie se atrevió a mirar demasiado. Entre las brasas no hallaron su cuerpo, solo un círculo de piedras negras, calientes como si guardaran un latido. En la arena del puerto, escrita con sangre que el mar no tocó, apareció una palabra: ella. Desde entonces, el río Papaloapan no ha callado. Bajo la luna menguante, cuando las olas traen ecos de cantos antiguos, los niños desaparecen y los pescadores juran ver una sombra que camina sobre el agua, con ojos de obsidiana y manos que huelen a copal. Los ancianos, con voces quebradas, advierten: la bruja de Papaloapan no murió. Está en el viento, en la corriente, en las cenizas que nunca se enfrían. Y si la llamas, ella responderá. Pero no como esperas. Antes de continuar con el tercer relato, permíteme agradecerte por seguir aquí. Si estas historias están tocando algo en ti, si alguna palabra se ha quedado rondando en tu cabeza, considera dejar un comentario. Tus opiniones no solo alimentan este canal, también lo protegen. Porque aquí no contamos historias para entretener. Las contamos para recordar que el miedo también tiene memoria. Si quieres que más almas descubran estas sombras, comparte este video ahora. Que el río de Xochitl llegue a todos los rincones. Y si este video está cumpliendo tus expectativas, no olvides dejar tu like. Es un gesto que parece mínimo, pero para el algoritmo es un hechizo poderoso. Ahora sí, escuchemos la tercera historia de esta noche. Dicen que en los cerros que rodean Oquilan, cuando cae la niebla y el viento cambia de dirección, se oyen pasos donde no hay tierra y voces donde no hay garganta. No son leyendas nacidas del miedo, sino advertencias susurradas con el respeto que se reserva a lo sagrado. Porque en ese lugar vivió una mujer a quien muchos llamaban Madre de la Montaña, y otros, en secreto, la de las piedras vivas. Su nombre verdadero era desconocido para los forasteros, pero el pueblo la conocía como Maura. Maura era alta, con cabello que parecía absorber la luz, y ojos tan oscuros que no mostraban reflejo. Vestía siempre de negro, no por luto, sino por devoción a las sombras que decía proteger. Tenía el don de curar sin tocar, de ver sin mirar y de escuchar lo que ni los muertos se atrevían a confesar. Las mujeres le llevaban a sus hijos cuando la fiebre subía sin motivo. Los ancianos acudían a ella cuando la memoria empezaba a escurrirse entre los dedos. Incluso los animales heridos llegaban a su choza y se iban caminando, sin cojear, sin mirar atrás. No cobraba, pero tampoco pedía permiso. Si Maura tocaba tu puerta de madrugada, sabías que algo andaba mal. Nadie se atrevía a negarle la entrada. Era respetada, temida, pero jamás odiada. Porque su poder no era cruel, sino justo. Un equilibrio antiguo, anterior a la Iglesia y a la República, a los fusiles y a las cruces. Ella era tierra y raíz, eco y barranco. Contaba con un altar de obsidiana enterrado bajo su casa. En él guardaba dientes de jaguar, mechones de cabello de los muertos, cenizas de mujeres que habían muerto pariendo y fragmentos de vasijas rotas en entierros olvidados.
Cada objeto tenía un nombre, una historia y un propósito. Maura decía que la muerte no era el final, sino una curva en el camino, que los muertos podían hablar y a veces lo hacían, pero no todos sabían escuchar. Ella sí. Un día llegó al pueblo un destacamento del ejército, arrastrando botas y arrogancia. Venían a sofocar a unos bandidos que asaltaban carretas en la región. Se instalaron con ruido, mujeres y tequila. Uno de ellos, el capitán Francisco Aldama, era joven, insolente y violento. Decía que no temía a Dios, ni a la muerte, y menos a las viejas brujas que escondía la sierra. El hijo de Maura, Tacho, era todo lo contrario. Callado, amable, buen bebedor, pero sin malicia. Ayudaba a su madre con los remedios, y en el pueblo lo querían. Aún no tenía 20 años, pero cargaba con la nobleza de un viejo. Cuidaba las aves, reparaba techos y nunca levantaba la voz. Fue en una cantina, durante una noche húmeda, cuando la tragedia tomó forma. Pero eso será contado en el próximo relato, porque la muerte no llega con gritos. A veces solo se sienta a esperar, y cuando el alma está lista para romperse, hace su entrada. Aquí comienza el verdadero infierno, y Maura aún no ha hablado con los muertos. Francisco Aldama no era un militar condecorado, sino un bruto con uniforme y un pasado de sangre. Había luchado bajo la bandera de otros hombres, no por patria ni gloria, sino por vicio, por rabia, por no tener un hogar que perder. El pueblo de Santa Águeda lo temía. En la taberna de Evaristo, bajo la luz temblorosa de un quinqué, su voz ronca y su risa podrida eran presagio de ruina. Esa noche, la ruina se llamó Tacho. Tacho era joven, temerario como los que aún no entienden que el mundo los puede romper. Cantaba corridos con los ojos cerrados, con la misma voz que usaba para hacer reír a su madre. Maura, la curandera del pueblo, conocida y respetada por sus silencios sabios y manos que sanaban sin preguntar. Cuando Aldama lo empujó, Tacho respondió. Fue un golpe seco, un acto instintivo, pero Aldama, ebrio de mezcal y humillación, sacó su daga. No hubo discusión, solo un tajo profundo, un grito que nadie respondió, y un cuerpo joven desplomado sobre la tierra sucia de la taberna. La noticia cruzó el pueblo antes de que la sangre se secara. Cuando Maura vio el cuerpo de su hijo, no lloró, tampoco gritó. Se inclinó, le cerró los ojos y murmuró una palabra en una lengua que ya nadie recordaba. Esa noche, su choza se cerró como una tumba. Durante 7 días no se le vio. Las gallinas murieron, los perros huyeron, los enfermos empeoraron. Algo en el aire había cambiado. Los rezos ya no alcanzaban, las velas no ardían. Era como si el alma del pueblo estuviera suspendida, esperando a que la montaña respondiera. Al 8º día, Maura bajó al río. Llevaba el cabello suelto, un manto de ceniza en el rostro y un cuenco de barro negro entre las manos. En su choza había preparado el ritual más antiguo, el llamado de las voces. Reunió tierra de sepultura, lengua de murciélago, flores de cempalxochitl marchitas y una espina de huizache bañada en sangre. Escribió con carbón el nombre de Francisco Aldama en un trozo de cuero y lo quemó mientras entonaba una letanía que desgarraba el aire como cuchillo en carne. Maura no pidió venganza, la encarnó. Dejó caer una gota de su propia sangre en el cuenco
y lo selló con cera de abeja. Esa noche, el silencio se rompió. Las ánimas empezaron a caminar. Francisco Aldama fue el primero en oírlas. Una voz leve al principio, como si alguien respirara junto a su cama. Luego risas, voces de niños, canciones viejas que su madre cantaba y que él había olvidado. En su sueño, Tacho lo miraba sin ojos, con la herida aún abierta en el pecho, y le decía: no era mi hora. Despertaba empapado en sudor, con las uñas sangrando de tanto rascar las paredes. Bebía más, se encerraba, pero los susurros crecían. Maura no lo atacó, lo dejó pudrirse desde adentro. Un día, se presentó en misa con un machete, gritando que los muertos lo seguían. Golpeó al sacerdote, rompió los santos. Lo arrestaron, pero nadie se atrevió a encerrarlo. Las ratas huían de él, las lámparas se apagaban a su paso. Pasaban los días y Francisco ya no distinguía la vigilia del sueño. Veía sombras que no estaban. Escuchaba pasos detrás de él en habitaciones vacías. En una madrugada sin luna, se cortó el rostro con un cristal, intentando sacarse el ojo de Tacho, que decía le habían metido por el oído. Nadie pudo detenerlo. Al amanecer siguiente, lo encontraron colgado del mezquite seco detrás de la capilla. Sus botas daban golpecitos contra el tronco, meciéndose aún con el viento. Tenía un círculo de ceniza a sus pies. En su boca, un trozo de cuero ennegrecido, con una sola palabra escrita con sangre: devuelto. El pueblo no habló. Quemaron el cuerpo sin misa. Maura jamás fue juzgada, ni siquiera fue mencionada. En adelante, cuando alguien moría por causas oscuras, se dejaba una ofrenda en su choza. Pan negro, flores marchitas y una cinta roja. Nadie volvió a matarla en vida, porque todos sabían que en muerte sería invencible. Y así, desde la oscuridad de su dolor, Maura se convirtió en leyenda. No como una bruja, sino como la madre de los que ya no podían hablar. Aquella que escucha desde el otro lado. Aquella que devuelve la justicia cuando el mundo la olvida. Si la justicia de Maura te ha tocado el alma, susurra su nombre en los comentarios y cuéntanos, ¿qué harías si los muertos te hablaran? Tu respuesta podría despertar el próximo relato. Dicen en Catemaco que cuando la niebla se derrama sobre la laguna, tan densa que borra las orillas, no es obra del clima ni del frío, es un llamado. Algunos susurran que es el alma de un pescador perdido. Otros culpan a la tormenta que se avecina. Pero los ancianos del pueblo, con ojos que han visto demasiadas lunas, saben la verdad. Cuando la bruma se arremolina sin viento, formando siluetas de niños que se deshacen al mirarlas, y el reflejo de la luna tiembla como si el agua llorara. Ella está por llegar, la bruja de la laguna. No siempre fue un espectro. Hace siglos fue una mujer de carne y hueso, una curandera venerada y temida. Vivía en una choza oculta entre ceibas y manglares, donde el agua susurraba secretos. Sus manos tejían remedios de hierbas, sus rezos guiaban partos, y sus ojos, marcados por un remolino en la frente como el del remanso más profundo de la laguna, leían los reflejos de las estrellas en el agua.
La llamaban la hija del lago, pues se decía que había nacido bajo un eclipse, bendecida por los antiguos dioses del agua. Su hija, una niña de risa dulce como el humo del copal, enfermó al cumplir 9 años. Ningún brebaje ni plegaria pudo salvarla. Desesperada, la curandera cruzó el umbral de lo prohibido. En la noche más oscura, remó hasta el islote central de la laguna, donde duermen las entidades que rigen las corrientes. Allí, bajo un cielo sin estrellas, ofreció su alma a cambio de la vida de su hija. Los espíritus aceptaron, pero con un precio. Cada 1 de noviembre, cuando el velo entre mundos se adelgaza, ella debía realizar un ritual. La llamada de los muertos, para custodiar el equilibrio entre los vivos y los difuntos. Durante años, la curandera cumplió su pacto. Cada día de muertos, su altar de cempasúchil y copal mantenía a raya las sombras del más allá. Pero el miedo es un veneno lento. Los aldeanos, recelosos de su poder, susurraban que hablaba con demonios. Una noche, guiados por la envidia y el temor, irrumpieron en su choza. Destruyeron su altar, quemaron sus hierbas y la acusaron ante la iglesia. En su furia rompieron el pacto sagrado. Esa misma noche, la niña, que había comenzado a sanar, exhaló su último aliento. La curandera, rota por el dolor, cayó de rodillas en la orilla de la laguna y lanzó una maldición con su último latido humano. Que la laguna los recuerde y que nunca me deje partir hasta encontrar a mi hija. Los espíritus, testigos de la traición, respondieron. No la dejaron morir. En un torbellino de agua y niebla la ataron eternamente a la laguna, transformándola en un ser ni vivo ni muerto. Una guardiana maldita. Su cuerpo se deshizo en el agua, pero su espíritu emergió como la bruja de la laguna, con un manto bordado de serpientes y jaguares que brillan bajo la luna, y unos ojos que arden como brasas en la oscuridad. Desde entonces, cada 1 de noviembre, cuando Catemaco se llena de incienso y flores anaranjadas, la laguna despierta. Los pescadores evitan sus aguas y los niños no juegan cerca de la orilla. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. Ella está allí. A medianoche, la bruja aparece. No camina, flota, envuelta en su manto que parece tejido con la misma niebla. Su rostro, apenas visible, está velado por la bruma, pero sus ojos, 2 pozos sin fondo, atraviesan el alma. Si la ves, no corras, no hagas ruido, no respires, porque si su mirada te encuentra, verás lo que no debes. El ritual comienza en la orilla, donde la tierra y el agua se funden. La bruja traza un círculo con cenizas de copal y pétalos frescos de cempasúchil. En el centro dispone su ofrenda: pan de muerto, calaveritas de azúcar, un puñado de sal, frutas maduras y un espejo ovalado de obsidiana pulida, enmarcado con huesos tallados. Sobre el altar descansan plumas de cuervo. Una cinta roja que una vez adornó el cuello de su hija, y pequeños huesos de iguana, limpios como perlas. Las velas negras y blancas se encienden sin chispa, como si los muertos las reclamaran. El humo del copal sube en espirales, formando rostros que se disuelven al mirarlos. La bruja entona cánticos en náhuatl antiguo. Cada palabra un latido que resuena en el pecho de quienes, en sueños o en carne, se atreven a presenciarla. La niebla se retuerce, dibujando siluetas de niños que corren y desaparecen, como ecos de su hija perdida. Con una obsidiana filosa, corta una rama de ahuehuete
y deja caer gotas de una sangre que ya no es humana sobre la laguna. Con mi vida llamo a los que duermen, susurra. El agua burbujea y el reflejo de la luna se quiebra, mostrando un portal de sombras danzantes. El espejo del altar vibra y en él aparece la silueta de su hija, sonriendo, con una corona de cempasúchil. Pero la visión no está sola. Una mano espectral, negra como la obsidiana, emerge del agua, arañando el borde del portal. La laguna ruge, un gemido que sacude los manglares. La bruja, con un grito que mezcla dolor y furia, alza el espejo al cielo, pronunciando palabras que queman el aire. El portal tiembla, la mano retrocede, pero no sin dejar una grieta invisible en el equilibrio del mundo. El ritual exige un cierre. La bruja arroja los pétalos de cempasúchil al agua, uno por uno, mientras canta una despedida. Regresad al silencio, no antes de tiempo. Las velas se apagan con un soplo que huele a tierra mojada. La niebla lo cubre todo, y ella desaparece, dejando solo un eco que susurra nombres en el viento. Pero no todo termina. Los que ven el ritual, ya sea en sueños o despiertos, no regresan indemnes. En 1995, un joven turista, atraído por las luces de la laguna, afirmó haber visto a la bruja. A la mañana siguiente, despertó con una marca en la frente, un remolino idéntico al de la curandera. No volvió a hablar de lo que vio, pero sus ojos, dicen, nunca recuperaron el brillo. Otros han despertado con palabras en náhuatl que no conocían, o con el recuerdo de una niña que les pide jugar. En Catemaco, cuando alguien regresa con la mirada perdida, nadie pregunta. Solo dejan flores en la orilla y rezan para que la laguna no los llame. Cada día de muertos, la bruja de la laguna regresa, atrapada en su promesa rota, buscando a su hija en un espejo que nunca miente, pero siempre cobra un precio. Y mientras la niebla cubra la laguna, los ancianos susurrarán: si la ves, no mires. Si la oyes, no respondas, porque lo que ella muestra no es para los vivos. Si la niebla de esta historia te ha envuelto, da un like para mantener viva la llama de su altar. Y si te atreves, comparte este video para que otros sientan su mirada desde la laguna. Y así, la niebla se disipa, lentamente, como si la laguna misma cerrara los ojos tras el ritual. Pero en México, el silencio nunca dura demasiado. Dicen que cuando una bruja cae, otra se alza. Que el eco de un conjuro no desaparece, sino que viaja por el viento, buscando oídos dispuestos a escuchar. Y esta vez, el viento nos lleva lejos de Catemaco, hacia el norte, donde el desierto guarda secretos tan antiguos como la tierra misma. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde lo alto, aunque estés completamente solo en un paraje desértico? No es paranoia, es advertencia, porque en los riscos pelados de la sierra de Arteaga, donde el viento aúlla como si recordara su pasado, hay quien jura haber visto una figura encorvada, de cabello largo como cuerdas de Enequén, que vigila desde las alturas. La llaman la huesera. No porque guarde huesos, sino porque los colecciona. La huesera no siempre fue una criatura de sombras. Fue mujer, y antes de eso, fue niña de campo, nacida en 1821 en un ejido que ya no existe, borrado del mapa y del recuerdo. Se llamaba Jacinta de los Ríos, hija de una partera y un minero. Creció rodeada de partos y entierros, donde el ciclo de la vida era tan visible como el polvo que lo cubría todo.
Pero Jacinta no era como las demás niñas. Tenía un don. Desde pequeña, sabía cómo aliviar el dolor con solo tocar la piel. Sabía qué hierbas masticar para cortar la fiebre y qué palabras susurrar para que el alma de un moribundo encontrara el camino. Su madre le enseñó todo lo que sabía sobre la partería, pero también sobre lo otro. Lo no dicho, los rezos que no se pueden decir en voz alta, las marcas que se hacen con ceniza, las ofrendas que deben enterrarse bajo un mezquite viejo. Jacinta aprendía rápido, demasiado rápido. Los ancianos empezaron a temerle. Decían que podía hablar con los muertos, que los coyotes se arrodillaban cuando ella caminaba. Pero nada de eso la detuvo. La tragedia llegó con el colapso de la mina donde trabajaba su padre. Lo encontraron aplastado, irreconocible, entre piedras y polvo. Jacinta, con solo 14 años, recogió sus huesos uno a uno, los lavó con sal y los envolvió en una manta. Nadie le enseñó eso. Dicen que lo hizo cantando. Tras esa pérdida, algo se quebró en ella. Empezó a recolectar huesos de animales muertos, a limpiarlos y enterrarlos en forma de figuras humanas. Decía que así mantenía viva la memoria de lo perdido. Pero con el tiempo, los huesos dejaron de ser de animales. Primero fue un ladrón que entró en su choza. Luego, un sacerdote que la llamó endemoniada. Nadie pudo probar nada, pero todos notaban que los perros no ladraban cerca de su casa. Y que cada vez que alguien desaparecía, el viento en la sierra traía un canto. Los archivos eclesiásticos marcan 1854 como el último registro de Jacinta. Luego, silencio. Pero las leyendas empezaron justo entonces. Pastores que encontraban esqueletos perfectamente ordenados en lo alto de los riscos. Madres que escuchaban una voz cantar nanas en la noche. Y al día siguiente, sus hijos aparecían mudos. Todos miraban hacia arriba, hacia la roca más alta, donde una figura se recortaba contra la luna, meciendo algo entre los brazos. Hoy, la huesera no tiene rostro visible. Su cara está cubierta por una máscara hecha de costillas humanas, y su cuerpo es una amalgama de piel curtida y huesos que crujen al moverse. Se dice que colecciona huesos para crear una nueva familia. Una que no muera, una que no la abandone. Y cada vez que una tormenta cae sobre la sierra, cada vez que el viento ulula entre los cactus, alguien desaparece. Lo último que oyen es una canción de cuna y un susurro que promete: tus huesos recordarán lo que tu alma olvidó. Fue justo durante una de esas tormentas, una noche donde los rayos partían los árboles como si fueran simples ramas secas, que Tomás Escobedo, un joven arriero de 20 años, cruzaba la sierra rumbo a Saltillo. Llevaba consigo una mula cargada de sal y algunas semillas, buscando un trueque justo con los rancheros del otro lado del monte. No creía en leyendas. Había oído hablar de la huesera, claro, pero para él no era más que una historia para asustar a los niños. Hasta que el viento cambió. Primero fue un silbido, suave, casi dulce. Luego, la canción. Una nana antigua, cantada con una voz rota, pero con una ternura que helaba la sangre. La mula se detuvo en seco. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por frío, sino por algo más profundo, instinto. Se giró lentamente hacia la cima del risco y la vio. Una figura encorvada, balanceándose con el viento, meciendo entre sus brazos un bulto envuelto en trapos grises.
La luna la recortaba en silueta, y aunque la distancia era grande, sintió que esos ojos vacíos lo miraban directamente. Tomás no pudo moverse. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, espeso, pegajoso. La figura en lo alto del risco dejó de mecer el bulto y comenzó a descender con una lentitud antinatural, sin dar un solo paso. Flotaba. El bulto gris seguía apretado contra su pecho y el canto no cesaba. Cada nota era un lamento que se deshacía en el viento. La mula soltó un bufido ahogado. Dio media vuelta y huyó, dejando a Tomás solo, con el alma apretada en el pecho. Tragó saliva. La figura descendía por una ladera imposible, vertical y rocosa, pero sin rozar el suelo. Tomás retrocedió, tropezó con una piedra y cayó de espaldas. El golpe lo hizo parpadear, y por un segundo la figura desapareció. Pero al reincorporarse, la vio más cerca, mucho más cerca. Ahora distinguía el movimiento del bulto. No era una carga inerte. Algo se agitaba dentro, algo que gemía bajito, con un sonido semejante al de un cachorro abandonado. El joven se giró y comenzó a correr por la vereda, internándose en el monte espinoso. Las ramas le arañaban la piel, las piedras le torcían los tobillos, pero no se detuvo. No quería mirar atrás, no debía. Cada paso que daba, la nana seguía sonando, como si se filtrara por los matorrales, como si brotara de dentro de su cabeza. Llegó a una cañada estrecha donde los riscos formaban una garganta de piedra. Se escondió tras un peñasco y contuvo la respiración. El canto cesó. El silencio fue aún peor. Entonces oyó pasos, no humanos. El sonido de huesos secos chocando entre sí. Un crujido acompasado, como si alguien caminara con un esqueleto desarmado colgando del cinturón. La figura cruzó la entrada de la cañada y Tomás pudo verla claramente por primera vez. Era alta, encorvada por la edad o por el peso de los huesos que llevaba colgando del cuerpo. Tenía fémures atados a los brazos, costillas en forma de collar y un manto de cuero curtido, bordado con pequeños cráneos. Su máscara era una rejilla de huesos entrecruzados que dejaba entrever dos ojos rojos, no brillantes, sino como brasas apagadas, latentes. El bulto en sus brazos se movió y soltó un chillido breve. Era un niño, o algo que quería parecerlo. La bruja habló. No fue un grito ni un lamento, sino una voz baja, ronca y gutural, como la de un pozo profundo. Te vi nacer, Tomás, y ahora vendrás con los que me deben su vida. Tomás quiso gritar, pero la garganta se le cerró. Dio un paso atrás y tropezó de nuevo. Cayó al suelo, y una de sus manos tocó algo húmedo. Era un cráneo, pequeño, de un niño. Estaba rodeado de otros huesos, ordenados en un círculo perfecto bajo el peñasco. Entendió entonces. Había entrado sin saber en uno de los altares de la huesera. Y eso significaba que ya no podía escapar. La bruja se acercó, con ese andar flotante y deslizante. Del bulto gris se asomó una mano infantil, de dedos huesudos y delgados, que se estiró hacia Tomás. Una brisa helada lo envolvió, trayendo consigo el olor de tierra vieja y hueso seco. Todo su cuerpo temblaba, pero aún podía moverse. Rodó por el suelo, salió del altar y se levantó tambaleando. Corrió sin mirar atrás, bajando la cañada. El cielo se cubrió de nubes negras.
y la tormenta cayó de golpe, como si el cielo se hubiera partido en dos. El agua formó rápidos por el camino, pero Tomás no se detuvo. Los truenos parecían burlas. Ecos distorsionados de la nana que aún resonaba en su cabeza. Llegó a una cabaña abandonada que había visto en viajes anteriores. Entró, cerró la puerta con un tablón y se dejó caer. Respiró hondo, cubrió sus oídos con las manos, intentando ahogar el canto que seguía oyendo. Pero el silencio fue otra trampa. Al quitarse las manos, la nana venía ahora de dentro de la cabaña. Miró hacia el rincón oscuro junto a la chimenea, y allí, sentada en una mecedora, estaba la huesera, como si siempre hubiera estado allí. El fuego de la chimenea se encendió sin chispa. El bulto gris lloró, y la bruja se incorporó lentamente. Su sombra creció en la pared, desproporcionada, abarcando el techo. Tomás se acurrucó junto a la puerta. Estaba atrapado. No sabía rezar. No sabía huir. Pero recordó algo que su abuela le contaba, que los huesos no temen a los vivos, pero respetan la memoria. Tomás sacó una medalla vieja que llevaba colgada del cuello, herencia de su madre, y la sostuvo con fuerza. La bruja se detuvo. La nana se hizo más suave, casi triste. El bulto dejó de moverse. Tomás alzó la medalla, y al hacerlo, una brisa cálida barrió la cabaña. El fuego tembló. Los huesos colgantes de la bruja comenzaron a caer uno a uno, como si algo los deshiciera desde dentro. La máscara cayó al suelo y se hizo polvo. Los ojos de la bruja, ya sin brasas, miraron con una mezcla de odio y alivio. Y luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El silencio regresó. Afuera, la tormenta cesó. El canto había acabado. Tomás no habló durante días. Cuando por fin logró contar lo que había visto, los ancianos del pueblo lo escucharon en silencio. Luego, uno de ellos le puso una mano en el hombro y le dijo: «No venciste a la huesera, solo le recordaste lo que fue». Desde entonces, en la sierra de Arteaga, hay noches en que se oye una nana. Pero ahora suena distinto, menos oscura, como si fuera una despedida. Y mientras en la sierra de Arteaga las piedras guardan silencio tras el eco de una nana apagada, al sur, donde el calor se cuela por los poros y el monte respira con aliento de jaguar, otra historia empieza a despertar. Porque donde una bruja recuerda, otra espera ser recordada. Y esta vez, no en las montañas, sino en las llanuras húmedas del sureste mexicano, donde la tierra engulle secretos con la misma calma con la que germina el maíz. ¿Has sentido alguna vez que el sueño no te pertenece? Que al cerrar los ojos, alguien más decide lo que vas a ver. En un rincón olvidado de Tabasco, entre ceibas y cañaverales, hay un pueblo al que nadie quiere llegar de noche. Porque cuando el sol cae, ella camina entre los sueños de los vivos. La llaman la bruja de la miel. Pero no por dulce, sino porque un día el alma de un pueblo entero quedó atrapada en su colmena. La historia de la bruja de la miel comienza en 1872, en un ejido olvidado entre Tenosique y Emiliano Zapata. Un pueblo de techos bajos, caminos de lodo y rezos que se perdían entre la espesura. Allí vivió Juana Cané, una joven mestiza nacida con los ojos amarillos y la piel tibia como cera derretida. Su madre,
apicultora y partera, le enseñó a trabajar con las abejas sin trajes ni humo. «Hay que hablarles bajito, con el corazón», decía, y Juana lo hacía. Las colmenas le respondían, no picaban, se posaban sobre ella como si la reconocieran. Desde niña, Juana podía oler el miedo. Lo decía con la naturalidad de quien huele la lluvia, y cuando alguien moría en el pueblo, su colmena lloraba, literalmente. Las abejas abandonaban la flor y se agolpaban en la puerta de la casa del difunto, en un murmullo grave que nadie entendía, hasta que Juana empezó a traducirlo. Decía que las abejas traen mensajes del otro lado, que en su zumbido venían nombres, fechas, advertencias. Muchos empezaron a creerle, otros a temerle, porque Juana también hablaba en sueños. Iba de casa en casa, en las noches de luna llena, susurrando al oído de los dormidos: «Despierta, aún no es tu hora», o peor, «él ya no soñará contigo». Y al día siguiente, alguien moría, siempre alguien distinto, siempre con una sonrisa forzada en el rostro. Un día, su madre murió repentinamente. Juana no lloró. Caminó hasta la colmena más antigua del solar, la que estaba oculta tras un altar de San Benito, y la abrió con las manos desnudas. Las abejas no la picaron, la cubrieron durante horas. Cuando salió, sus ojos eran completamente negros y su voz ya no era suya. Las autoridades parroquiales de la región comenzaron a registrar desapariciones en 1875. Niños que no despertaban, hombres que se perdían entre los cañaverales y reaparecían semanas después con la mente rota, balbuceando sobre panales gigantes, y reinas con rostro humano. Los registros de Juana Cané terminan en 1876, cuando un incendio consumió su casa con ella dentro. Pero los viejos del pueblo aseguran que el fuego no la mató. Fueron las propias abejas quienes la envolvieron y la llevaron bajo tierra. Hoy, quienes se atreven a dormir cerca de la antigua vereda de San Benito sueñan con miel. Una miel espesa, caliente, que les cubre el cuerpo y los ahoga poco a poco. Y en el sueño siempre aparece ella, Juana, la bruja de la miel, con un vestido hecho de panal y un enjambre en el vientre. Busca voces nuevas, almas que se dejen endulzar. Y cuando encuentra una mente abierta, entra. No con fuerza, con dulzura, como la miel caliente que te cubre sin dolor, hasta que despiertas sin voz, sin recuerdos, sin alma. Una noche, cuando la luna llena subió sobre el monte como una ofrenda blanca, algo distinto ocurrió. Un joven forastero llamado Esteban, cartógrafo de oficio, llegó al pueblo buscando caminos antiguos para registrar en los mapas del gobierno. Le advirtieron que no durmiera cerca de la vereda, que se alejara de los panales grandes como personas. Pero el calor era sofocante y el albergue más cercano estaba a leguas de distancia. Así que acampó junto a un mezquite retorcido, sin saber que sus sueños estaban a punto de ser sembrados con zumbidos. Esa noche, las abejas no hicieron ruido, solo una, gorda, negra y lenta, que se posó en su pecho justo cuando cerró los ojos. Y lo que soñó ya no fue solo un sueño, fue el principio del fin. Al principio fue dulce. Esteban se vio en un campo dorado, bajo un cielo anaranjado como miel al atardecer. Caminaba descalzo entre flores altas que parecían inclinarse para saludarlo. Podía oler el azahar, el cáliz abierto de una flor de maracuyá, el perfume espeso de la cera tibia.
todo tenía una textura pegajosa pero reconfortante. Y zumbaba, un zumbido grave, suave, que acompañaba su andar como si fuera una canción. Pero pronto las flores empezaron a deshacerse, se marchitaban al rozarlas, y debajo de los tallos secos había cráneos, pequeños, demasiados. El cielo comenzó a gotear miel caliente. No llovía, caía lenta, espesa, cubriéndolo todo. Esteban intentó correr, pero sus piernas se hundían en un barro dulce. El zumbido se hizo más agudo. Ya no era una canción, era una advertencia. Giró y la vio. La bruja de la miel, de pie, al borde del campo, con un enjambre brotando de su boca abierta. Su vestido goteaba miel negra y su cabello estaba trenzado con panales. Le extendió los brazos y habló. «Tienes un mapa, Esteban. Dibuja mi reino. Haz que nunca olviden». El cartógrafo despertó empapado en sudor. El fuego que había encendido en su campamento se había extinguido sin dejar humo. El aire olía a cera quemada. Y sobre su pecho, justo donde había sentido la abeja, había una marca. Un pequeño hexágono rojo, como de picadura, pero exacto, geométrico. Trastornado, desmontó el campamento y marchó al amanecer al pueblo más cercano. Pero ya no reconocía el paisaje. Las veredas parecían otras. Los ríos corrían en direcciones contrarias a las que había trazado. Y las plantas, antes verdes y abiertas, estaban marchitas, cubiertas de una sustancia parda, pegajosa. Cuando preguntó a los aldeanos, estos se alejaban al ver su marca. Uno, viejo y ciego, le dijo al pasar: «¿Ella te puso el sello? Ya no sueñas, cartógrafo. Estás atrapado». Las noches siguientes no pudo dormir sin verla. Cada vez que cerraba los ojos, ella estaba allí. En el sueño, le mostraba mapas antiguos, hechos de panal. Le pedía que trazara rutas que unieran colmenas escondidas. Le hablaba de nombres que no existían en ningún registro, pero que resonaban en su mente con fuerza. Uxé, Ixcamal, Nochel. Y con cada sueño, Esteban perdía algo. Al principio, la orientación. Luego, el color de los días. Finalmente, el sentido del tiempo. Un día despertó en medio de la plaza del pueblo. Sus ropas estaban cubiertas de cera. En la mano tenía un croquis, un mapa detallado de un lugar que no recordaba haber visitado. Al mostrarlo, nadie reconoció el terreno, pero una mujer, de rostro enjuto y manos curtidas, lo miró con terror. Esa es la vereda de San Benito, pero como era antes del fuego. Esteban sintió que algo se quebraba dentro de él. Ya no estaba trazando el mundo. Estaba recuperando el suyo que se le escapaba entre los dedos. Decidió regresar al sitio del primer sueño, con la esperanza de encontrar el origen de la maldición. La vereda seguía allí, bajo el mismo mezquite retorcido. Esta vez, al llegar, todo estaba en silencio. Pero no era calma, era la espera. Colocó sus mapas en el suelo, uno a uno. El aire comenzó a vibrar. Del árbol salió un zumbido sordo. Las hojas temblaron, y del tronco, abriéndose como si la madera respirara, emergió ella, Juana Cané, alta, esquelética, pero con una belleza antigua. No caminaba, flotaba sobre una alfombra de abejas vivas. Su boca no se movía, pero hablaba en su mente. «Trajiste el mapa, ahora traza el último camino». Esteban temblaba, no sabía qué responder, pero su mano, por voluntad ajena, empezó a dibujar sobre el suelo. Su dedo, guiado como por un hilo invisible, marcaba rutas entre los pueblos, colmenas ocultas, santuarios hundidos.
dibujaba con miel que brotaba de su piel. Cuando terminó, la bruja sonrió. Ahora el mundo me recordará. El zumbido se intensificó. Todo el bosque tembló. Las colmenas enterradas se abrieron y enjambres completos se elevaron al cielo. Formaron un remolino negro sobre la vereda. Esteban, atrapado en el centro, gritó, pero ya no tenía voz. Las abejas entraban por su boca, por sus oídos, por sus ojos. Y entonces, el silencio. Un estallido sordo y nada más. Días después, los aldeanos encontraron un panal gigante donde antes estuvo el mezquite. Dentro, suspendido en cera, estaba el cuerpo de Esteban, con los ojos abiertos y una sonrisa serena. En sus manos sostenía el mapa final, endurecido en cera y cubierto de nombres que nadie había escrito. Lo colgaron en la capilla del pueblo como advertencia. Nadie duerme ya cerca de la vereda, pero los sueños persisten. Y a veces, los niños sueñan con un hombre de voz suave que les cuenta historias de caminos secretos. Y tras cada cuento, se oye un zumbido, un canto de colmena, porque la bruja de la miel ya no está sola. Tiene un cartógrafo, tiene un mapa, y ahora todos los sueños llevan a ella. Si su zumbido te ha atrapado, suscríbete ahora para no perderte el próximo sueño maldito. Y comparte este video para que otros caigan en su colmena. Y cuando el zumbido de la colmena se apaga y la miel se endurece sobre los huesos del cartógrafo, el silencio vuelve al monte. Pero no por mucho tiempo, porque el miedo no se disuelve, solo cambia de forma. Y en México, donde las sombras tienen nombres propios, otra historia comienza a alzarse, no entre los cañaverales, sino entre el polvo y la piedra. Allí donde el cielo es más grande que la tierra, y el viento silba en lenguas muertas, en el corazón del Bajío. Hay pueblos donde el tiempo no avanza, donde el reloj del mundo se detuvo hace generaciones, y los nombres en las tumbas son los mismos que en las puertas. En uno de esos lugares, escondido entre los cerros resecos de Guanajuato, vive una bruja que no duerme, porque dicen que si duerme, el pueblo entero desaparece. La llaman la bruja del sueño de piedra, y hay quienes aseguran que su aliento sostiene el eco de la realidad. La historia comienza en Santa Rufina de los Dolores, un pueblo que no aparece en los mapas actuales, pero que figura en las actas virreinales como zona de penitencia y refugio de los que no debían ser vistos. Allí nació Eloína del Pardo en 1799, hija de un curandero expulsado por la iglesia y una monja fugitiva. Desde el primer día, Eloína no lloró. Sus ojos se abrieron al mundo con una quietud que helaba la sangre, como si ya supiera lo que venía. La niña creció con una obsesiva fascinación por las piedras, los cuarzos, las obsidianas, los jaspes. Las tocaba, las organizaba, les hablaba. Decía que dentro de ellas habitaban los durmientes eternos, los que sueñan el mundo desde abajo. A los 8 años, tras una sequía devastadora, la encontraron dormida bajo una peña, envuelta en polvo y con una sonrisa extraña. Y esa misma noche, llovió sobre el pueblo por primera vez en 3 años. Desde entonces, nadie dudó que Eloína estaba conectada a algo más. A los 15, empezó a hablar en sueños.
recitaba nombres, lugares, premoniciones. Una vez predijo que el padre Hilario moriría bajo su propio campanario. Y así fue. Pero lo que más inquietaba era que sus sueños no ocurrían al dormir. Eran los sueños de las piedras. Cuando ellas sueñan, yo solo presto mi voz, decía. Poco a poco, su choza se llenó de rocas marcadas con íconos extraños, runas que nadie podía descifrar, y cada vez que hablaba con ellas, el tiempo en el pueblo parecía detenerse. Durante la primera mitad del siglo XIX, Eloína se convirtió en figura central del pueblo. Nadie la contradecía. Algunos peregrinos acudían a consultarla, pero casi todos se iban perturbados. Decían que no recordaban lo que habían soñado allí, pero despertaban con piedras en los bolsillos y fechas grabadas en la piel. Su influencia fue tal que los propios alcaldes dejaban decisiones en sus manos. Y mientras todo el Bajío cambiaba con las guerras, Santa Rufina seguía igual, intacta, como si el tiempo no la tocara. Porque ella no dormía, pero el cuerpo no perdona. Y Eloína, vieja ya, comenzó a debilitarse. Sus ojos se apagaban, su voz se volvía apenas un susurro. Los aldeanos, desesperados, rogaron que descansara, que soltara el peso de los sueños, pero ella sabía la verdad. Si dormía, todo desaparecería. Las piedras lo habían dicho. Y una noche, exhausta, cerró los ojos por primera vez en décadas. A la mañana siguiente, 5 casas del pueblo habían desaparecido sin dejar rastro. Ni cenizas, ni escombros. Desde aquella mañana, los pobladores comenzaron a temblar cada vez que Eloína cerraba los ojos. El miedo dejó de ser superstición y se convirtió en vigilancia. Levantaron turnos para observarla, oraron fuera de su choza y colocaron campanas en las esquinas del pueblo. Pero el sueño regresaba, lento, implacable. La siguiente vez que Eloína cayó en el duermevela, desaparecieron los pozos. No se vaciaron, no se taparon. Simplemente, al amanecer, el suelo estaba liso donde antes había agua. Luego, fue el cementerio. 40 tumbas borradas, junto con los nombres, las cruces, los recuerdos. Nadie hablaba, nadie dormía. Y mientras más luchaban por mantenerla despierta, más se debilitaba. Hasta que una noche se oyó desde el centro del pueblo un crujido seco, como piedra quebrada desde el interior de la tierra. Las piedras que rodeaban su choza comenzaron a girar lentamente formando una espiral, sin que nadie las tocara. Y de entre ellas, un murmullo brotó, antiguo, gutural, inhumano. Eloína empezó a hablar en sueños una vez más, pero ahora ya no traducía. Era la piedra la que hablaba por ella. El murmullo crecía con cada vuelta de las piedras. No era un sonido común. Era como si las rocas se quejaran, arrastrando siglos de polvo. Como si una garganta enterrada debajo del pueblo intentara hablar después de siglos en silencio. Eloína, aún dormida, temblaba. Sus párpados se movían con violencia y de su boca salían palabras en un idioma que ningún hombre vivo reconocía. Los aldeanos intentaron detener el movimiento de las piedras. Un joven valiente, Octavio, se acercó con una cruz de madera y sal bendita, pero al pisar la espiral, el suelo se abrió como una grieta sedienta y lo tragó. No hubo gritos,
solo el eco de su cuerpo cayendo en un abismo invisible. Desde entonces, nadie volvió a cruzar ese límite. Esa noche, el cielo cambió de color. Una aurora terrosa cubrió el firmamento, como si el mundo estuviera al revés. No hubo luna, solo una sombra que parecía moverse dentro de la atmósfera, lenta, vigilante. El viento traía un olor mineral, como a cantera recién abierta, y el reloj de la iglesia, que no había fallado en siglos, se detuvo a las 3:33. Los perros huyeron del pueblo, las aves no regresaron, y en el silencio absoluto, la voz de Eloína comenzó a elevarse por encima del pueblo, pero no gritaba, cantaba. Una melodía grave, áspera, como tallada en roca viva. Las paredes de las casas comenzaron a agrietarse al ritmo de su canto. Los cristales vibraban. Las personas se arrodillaban cubriéndose los oídos, llorando sin saber por qué. Y entonces, las piedras hablaron. No con palabras, con visiones. Los más viejos del pueblo vieron su infancia fundirse con un desierto sin nombre. Los niños vieron futuros que no comprendían. El pueblo vacío, el cielo partido en dos, los cerros respirando. Todos compartieron el mismo terror. Que el mundo que habitaban no era real, sino el eco de un sueño contenido por la vigilia de Eloína. Al amanecer, su choza ya no estaba. En su lugar había un cráter perfecto, no hecho por fuego ni explosión. Su borde era de obsidiana pulida, y en su centro reposaba una piedra inmensa, negra, que latía como un corazón dormido. Nadie se atrevía a acercarse, nadie supo qué hacer. El pueblo comenzó a desaparecer lentamente, una esquina al día, un sendero, un muro, no con violencia, sino como si fueran desvaneciéndose, borrados por una mano cuidadosa. Las personas, paralizadas por el miedo, se quedaban en silencio. Hasta que una niña, Inés, de no más de 8 años, dijo algo que nadie pudo ignorar. La piedra está soñando ahora. Y así lo comprendieron. Eloína había dejado de resistir. Su cuerpo quizá ya no estaba, pero su mente, su alma, había sido absorbida por el sueño de los durmientes eternos. Y ellos, ahora despiertos, estaban soñando el mundo a su manera. Una última decisión fue tomada. Los pocos que quedaban se reunieron frente al cráter. Uno de los ancianos, don Pascual, alzó una vieja campana de mano, heredada del primer sacerdote del pueblo. Con voz temblorosa pero firme, gritó: «Eloína del Pardo, si tu sueño es el fin, que tu nombre lo selle». Y lanzó la campana al cráter. Al tocar la piedra, un rugido sordo retumbó por todo el valle. La tierra se levantó, no en erupción, sino como una ola de polvo, y luego todo se congeló. Ni una hoja se movió, ni un sonido. Santa Rufina de los Dolores desapareció esa noche. Algunos aseguran que, si se camina por los cerros de Guanajuato bajo luna nueva, puede verse el contorno perfecto de un pueblo dormido, tallado en piedra bajo la superficie. Otros afirman haber escuchado un canto grave en medio del desierto, que hace temblar los huesos y que obliga a soñar con lugares que nadie ha visitado. Y hay quienes encuentran, al azar, una piedra negra en sus caminos, con un símbolo antiguo grabado en su centro. Quienes la guardan sueñan con Eloína, y en ese sueño ella les susurra: «Despiértame, y el mundo caerá». Por eso, nadie duerme con una piedra a los pies en el Bajío. Nadie dice su nombre en voz alta, porque la bruja no murió.
Solo duerme. Y mientras sueñe, el mundo sigue existiendo. Pero si despierta... Y mientras el eco del canto de Eloína se pierde entre cerros petrificados, donde el tiempo duerme bajo piedras negras, al sur, donde la ciudad se alzó sobre sangre, piedra y silencio, otro latido oscuro comienza a despertar. Porque en Coyoacán, las iglesias no lograron callar los rituales antiguos. Y entre velas encendidas y muñecos de hueso, una bruja reclama lo que le fue arrancado, no por venganza, sino por amor. Imagina a un niño de 6 años cubierto de incienso, con los ojos vendados, en el centro de un círculo dibujado con sangre en el suelo de tierra apisonada. Las velas tiemblan, no por el viento, sino porque Xochitl, la que sangra por amor, ha abierto la puerta del sacrificio una vez más, y cuando alza el cuchillo, el silencio es tan absoluto que parece que el mundo ha dejado de girar. No es la primera vez, no será la última. Coyoacán, año de 1692. Las calles aún son de piedra irregular, y las sombras se cuelan por las rendijas de las ventanas coloniales. Los misioneros han levantado iglesias, pero no han podido borrar del todo lo que se oculta en los callejones traseros. Porque aquí, en los márgenes de lo sagrado, siguen latiendo antiguos pactos con la oscuridad. Pactos sellados con sangre de inocentes. La historia que estás a punto de escuchar no está en los libros. Nadie se atrevería a escribirla. Fue enterrada con los huesos de quienes intentaron contarla y revivida apenas en ecos temblorosos por los más viejos del barrio. Cuando la luna se cubre y los perros no se atreven a ladrar, en el corazón de este barrio, una mujer fue acusada de brujería. Su nombre era Xochitl. Y aunque algunos han querido olvidarlo, las piedras lo repiten. Y los perros lo evitan. A ella se le atribuyen los sacrificios que, como aquel niño de 6 años rodeado de incienso y sangre, repetían un ciclo antiguo como la noche. Una madre que clama a los dioses para devolver lo que le fue arrebatado. Decían que caminaba descalza sobre brasas sin quemarse, que hablaba con los muertos en un idioma que hacía sangrar los oídos, y que cada noche sin luna traía un niño desaparecido. Pero esto no es una leyenda, esta es una advertencia, porque los vecinos juran que aún hoy, en ciertas noches sin luna, se escucha el llanto de un niño en la antigua calle del refugio, justo antes de que las velas se apaguen solas. Y tú, que has decidido escuchar esta historia, ya formas parte del conjuro. Los primeros cuerpos aparecieron flotando en los lavaderos comunales de San Juan Bautista. Eran niños, uno de apenas 4 años, con las manos aferradas a un rosario que nadie recordaba haberle dado. Otro, de 8, con la lengua cortada y signos tallados con cuchillas calientes, grabados con una precisión que ningún animal podría haber logrado. Las autoridades ofrecieron una explicación torpe. Animales salvajes, dijeron. Quizá coyotes. Pero ¿qué clase de bestia deja marcas simétricas con cuchillas? ¿Y símbolos arcaicos trazados con precisión ritual? Nadie respondió eso, porque en el fondo todos sabían que no era una bestia. Era algo mucho peor, pero los ancianos sabían más. Uno de ellos, don Leandro, dijo en la plaza que eso no era obra de bestias. Era la bruja. Ella vivía al borde del río Magdalena, en una casa que nadie recordaba haber visto construirse. Las paredes, ennegrecidas por siglos de humo,
escondían símbolos tallados en obsidiana y una hilera de muñecos hechos con huesos de ratón y cabello humano. Los niños del barrio juraban ver llamas verdes en sus ventanas las noches de luna nueva. Y todos sabían que si te llamaban desde ese umbral, ya no volverías. Una noche, Jacinto, el monaguillo de la parroquia, no regresó a casa. Al amanecer, encontraron sus sandalias junto al río, pero ni una gota de agua en la orilla. El cura, desesperado, convocó a los vecinos más valientes. Armaron antorchas y crucifijos y caminaron hasta la casa. Golpearon la puerta. Nadie respondió, pero cuando uno de ellos se atrevió a empujarla, la madera cedió sin un solo chirrido, como si la casa los estuviera esperando. El interior olía a carne rancia y cera derretida. En el suelo, un círculo de piedra contenía restos calcinados de animales y lo que parecía un pie humano, aún con la piel quemada adherida. Colgaban del techo tiras de piel secada al sol. En las paredes, salpicadas de sangre seca, había escrituras en náhuatl antiguo invocando a Ixcuiname, la diosa de las 4 energías femeninas, aquella que exige tributos de sangre para conceder poder sobre la vida y la muerte. Una figura emergió de la oscuridad. No caminaba, se deslizaba. Llevaba el rostro cubierto por un velo negro, pero su voz, áspera y hueca como el viento entre huesos, resonó en toda la casa. ¿Traen ofrendas o vienen a romper el ciclo?, susurró Xochi. Y luego, como si el aire lo recordara desde hace siglos, añadió la frase que repetiría en cada aparición. El sacrificio abre la puerta. Ixcuiname escucha con sangre. Uno de los hombres arrojó agua bendita, pero el líquido se evaporó antes de tocar el suelo. La bruja levantó la mano y el aire se congeló. Todos cayeron al suelo, ahogados por una presión invisible. Solo el cura logró alzar su crucifijo. La bruja rió. Este símbolo está vacío. Aquí manda el sacrificio. La oscuridad estalló en llamas verdes. La casa ardió desde adentro. Solo el cura salió con vida, medio ciego y con la lengua paralizada. Lo poco que pudo escribir antes de morir fue: ella sangra a los niños por amor. Años después, en los archivos perdidos del convento de Regina Coeli, se halló una carta. Hablaba de una curandera llamada Xochi, acusada de brujería tras perder a su hija por una fiebre maldita. Decían que pactó con Ixcuiname para traerla de vuelta. Pero el precio era alto. Cada noche sin luna, una vida infantil. Desde entonces, cada 28 días, alguien deja una vela encendida en el lavadero viejo, porque saben que el ciclo no ha terminado, y que si alguna vez vuelve a faltar un niño en Coyoacán, no es porque se haya perdido, es porque fue elegido. Durante años, el relato del cura sobrevivió en silencio tenso, muerto poco después de salir de la choza de la bruja, sin poder contar más que fragmentos de su relato. Nadie volvió a acercarse a la casa en ruinas junto al río Magdalena. Las autoridades la declararon colapsada por incendio natural y la sellaron con una cruz de cal. Pero los vecinos sabían que seguía en pie. Nunca se escuchó el derrumbe, nunca se vio humo. Solo un silencio permanente, como si el aire allí supiera guardar secretos. Los niños volvieron a jugar en las calles, aunque con una regla no escrita: no cruzar el umbral del puente después del crepúsculo. Aún así, cada luna nueva, una vela encendida amanecía junto al lavadero viejo. Nadie sabía quién la dejaba, nadie preguntaba, hasta que una mañana el silencio se rompió.
El pequeño Mateo, de 7 años, hijo de una partera, no regresó después de llevar pan a su abuela. Encontraron su canasta vacía bajo un árbol. En el interior solo quedaba una muñeca de hueso atada con cabello humano y una piedra negra tallada con símbolos que el cura ya difunto había descrito en su testimonio. Nadie quiso leerlos en voz alta. Los vecinos intentaron buscarlo, pero el miedo era más fuerte que la rabia. Solo doña Clara, la mujer más anciana del barrio, se acercó al río. Llevaba en el pecho una cruz rota y en la mano una vela de cebo. Se detuvo frente a las ruinas, murmuró una oración y dijo: «Esta vez no la dejaremos volver sola». Esa noche, el cielo se cerró sobre Coyoacán. Una tormenta eléctrica iluminó el barrio como si el infierno mismo reclamara lo suyo. Los perros aullaron sin descanso. La casa ardió sin fuego, iluminada desde dentro con la misma luz verde de antaño. Y en medio del estallido se escuchó una voz de niña que reía. Desde entonces, nadie más desapareció, pero tampoco volvió a crecer hierba junto al río. Y cada generación, una mujer del barrio hereda la misma vela de cebo y el mismo secreto, que hay pactos que no terminan con la muerte, y que Coyoacán aún le pertenece a una bruja cuyo dolor fue más fuerte que la misericordia de los dioses. Y cuando la luna se apaga, el río aún recuerda el nombre de la niña que murió y de la madre que no la dejó ir. Y cuando el eco de la risa de la niña se disuelve entre el humo verde del sacrificio, en Coyoacán vuelve el silencio. Pero el miedo, como la sangre derramada, no se evapora. Se hunde en la tierra y viaja. Atraviesa siglos, montes, templos y costumbres. Porque en México la oscuridad no muere. Simplemente cambia de forma, de acento y de piel. Y ahora nos alejamos del Valle de México para adentrarnos en el noroeste, donde el sol es tan brutal como el silencio, donde el desierto no perdona y donde, entre saguaros retorcidos y pueblos mineros olvidados, se dice que aún camina una bruja que no necesita conjuros, le basta con mirar. Dicen que en un pueblo polvoriento de Sonora, donde las calles tienen nombre de santos pero huelen a azufre, hubo una mujer que hacía parir al silencio. No hablaba, no rezaba, solo te miraba. Y cuando lo hacía, algo en ti se agrietaba. La llamaban la bruja del ojo seco, y no por enfermedad, sino porque en su cuenca vacía se escondía un espejo que no mostraba el reflejo, sino el final. Su nombre verdadero se perdió en los registros borrosos de la Revolución. Algunos la conocieron como la tía Petra, otros como la muda de agua prieta. Pero todos coinciden en que apareció una década después de la gran sequía de 1917, cuando los niños nacían con la piel pegada al hueso y las campanas repicaban por los que morían sin bautismo. Llegó sola, caminando desde el monte, con un burro flaco y un costal lleno de piedras negras. Tenía un sombrero ancho, un rebozo desteñido y un solo ojo. El otro, decían, se lo había arrancado ella misma frente a un espejo, para ver sin mentiras. Contó una anciana que se atrevía a hablar de ella, y desde entonces ese hueco seco en su rostro parecía absorber la luz. Las madres cruzaban a sus hijos al verla. Los perros se orinaban al paso de su sombra. Pero los enfermos iban a ella, porque no cobraba y porque cuando te miraba el dolor se iba, aunque a veces, con él, se iba algo más. Cuentan que una mujer estéril fue a pedirle un hijo, y meses después parió sin dolor, pero el bebé nació sin pupilas.
que un borracho fue a pedirle perdón por matar a su hermano en una riña de cantina. Y amaneció con los ojos vacíos y la memoria rota. Y que un día, un general retirado, convencido de que ella era una espía, la quiso interrogar. 2 semanas después, su esposa apareció muerta con una piedra negra en la boca. Y el general desapareció sin dejar sombra, literalmente. Nunca más proyectó sombra. Agua Prieta se convirtió en un rumor. Los trenes dejaron de parar. Los vendedores no entraban. El telégrafo registraba interferencias extrañas. Nadie quería hablar de ella, pero todos sabían que seguía allí. Los pocos que cruzaban la plaza veían su figura sentada junto a la fuente, mirando el reflejo del agua con su ojo vivo, mientras el otro, vacío, parecía esperar algo, o a alguien. Todo cambió la noche en que un niño, hijo de una maestra, le robó una de las piedras negras de su costal. Esa misma madrugada, el pozo del pueblo se secó, las cosechas se agrietaron en sus tallos, y las paredes comenzaron a mancharse con formas que parecían ojos sin párpados. La bruja no dijo nada, no salió de su choza, pero quienes pasaban cerca oían un zumbido, como de abejas enfurecidas atrapadas en una cáscara hueca. Días después, el niño comenzó a cambiar. Primero perdió el habla, luego empezó a dibujar ojos por todas partes, en las paredes de su casa, en el lomo de los animales, en la tierra seca del patio. Dibujos con pupilas negras exactas, como si alguien le dictara desde dentro. Su madre, aterrada, lo llevó con el párroco, pero el niño no reaccionó. Solo miraba hacia la plaza, donde la bruja se sentaba cada tarde, inmóvil. Una madrugada, la maestra salió a buscarlo. La puerta estaba abierta. Siguió huellas diminutas hasta la fuente del pueblo, y allí lo encontró. El niño había dibujado un círculo de ojos en el suelo. En el centro, la piedra negra robada, y justo frente a ella, el ojo seco de la bruja, observando sin párpado. No habló, no se movió, pero el niño, sin soltar un solo sonido, cayó de rodillas, y de su boca salió un chorro de tierra fina y seca. La noche en Agua Prieta se volvió un territorio prohibido. Nadie salía después del último canto del gallo. No por miedo al crimen, sino al ojo. Un ojo que ya no pertenecía a una mujer, sino al pueblo entero. A veces lo veían flotar en el reflejo de las cubetas, en las ventanas, en los charcos de aceite que dejaban las carretas. Y cuando lo veían, siempre venía el silencio, uno pesado, que oprimía el pecho. Los pocos que quedaban comenzaron a dejar ofrendas en la fuente, agua limpia, espejos rotos, incluso cabellos recién cortados, no por devoción, sino por temor. Temor a ser observados mientras dormían, temor a que sus secretos fueran desnudados por el ojo sin piedad. Porque eso hacía, mostraba lo peor de cada uno, sin juicio ni consuelo, y los que eran vistos cambiaban. Una mujer, llamada Isabel, que había sobrevivido al tifus, fue encontrada cantando sola frente a su casa, con los ojos cubiertos de ceniza. Decía que el ojo le había mostrado el momento exacto en que ella dejó morir a su hermana menor. Un pastor encontró una de las piedras negras en su establo. Esa noche, las vacas abortaron, y el pastor amaneció con los dientes cubiertos de tierra. Los enterró uno por uno con las manos. Nadie se atrevía a mirar directamente el hueco del ojo seco. Pero el niño, el que había robado la piedra, comenzó a hacerlo cada noche. Se sentaba frente a la choza de la bruja, ahora sellada por un muro de tierra que nadie sabía quién levantó, y susurraba nombres que no había oído nunca.
Decía que el ojo los recordaba y que pronto volverían. Una madrugada, el zumbido se hizo insoportable. No venía del aire, sino del suelo. Todo el pueblo temblaba como un tambor hueco. Las piedras negras comenzaron a flotar en la fuente. El ojo seco brilló con una luz color ámbar viejo, y la bruja salió de su choza por primera vez en semanas. Ya no caminaba, se deslizaba sobre una alfombra de polvo. Los pocos vecinos reunidos cayeron de rodillas, no por fe, por peso. El aire era denso, como si la atmósfera hubiera sido empujada hacia abajo. Ella no habló, solo se volvió hacia el niño, que extendió las manos y dejó caer al suelo la piedra robada. Al tocar el polvo, ésta se partió en 3 fragmentos. Del centro brotó un gas oscuro, espeso, con olor a hierro viejo. El ojo seco lo absorbió, y con él al niño. No hubo gritos, solo la fuente que rebosó agua por primera vez en meses. Agua clara, fría, limpia. La bruja se giró hacia la plaza, abrió el ojo que le quedaba. El otro, el hueco maldito, comenzó a cerrarse lentamente, como si por fin pudiera descansar, y cuando se selló, el polvo cayó como lluvia. Fina, blanca, cubrió todo el pueblo. A la mañana siguiente, Agua Prieta parecía nueva. Las casas limpias, los caminos firmes. El telégrafo funcionaba, pero no había nadie. Ni voces, ni huellas, solo piedras negras alineadas en la plaza, como ojos dormidos. Dicen que el pueblo sigue allí, pero que nadie debe entrar, porque el ojo seco duerme, sí, pero no olvida. Y si lo miras de verdad, verás tu final. No el de tu cuerpo, sino el de tu verdad. Y hay verdades que es mejor no conocer. Y si alguna vez pasas por Sonora y ves un burro solo, caminando bajo el sol, con un costal que suena a piedra, no lo sigas, no preguntes, porque el ojo podría volver a abrirse. Y cuando lo haga, no habrá espejo que lo contenga. Y cuando el polvo blanco se asienta en Agua Prieta y el ojo por fin se cierra, no hay alivio, solo una pausa, porque en México, cuando una bruja duerme, otra despierta. Y la que está por despertar no pide ni perdón ni compasión, solo sangre. Este no es un eco de lo mítico ni un susurro ancestral. Es el grito puro del mal encarnado, un terror sin consuelo, sin redención, porque hay brujas que curan, que protegen, que castigan, pero esta no, esta solo devora. Imagina un pozo sin fondo en mitad de un sembradío, donde la tierra está caliente incluso en invierno, y las gallinas no ponen huevos si lo rodean. Imagina una mujer que vive al borde de ese agujero, en una choza hecha de cráneos y madera vieja, donde el techo rezuma grasa humana. No es leyenda, no es advertencia, es real, y se llama Maqué, la bruja de los 13 pactos. Maqué no tiene apellido, porque fue negada por su propio linaje. Nació en el corazón de Chiapas, a finales del siglo XVIII, durante una sequía tan brutal que los sacerdotes ordenaban azotar el suelo para despertar a la lluvia. Su madre murió en el parto. Su padre, un sanador tzótzil, la entregó a los dioses del monte en un ritual de abandono, dejándola en una ofrenda de obsidiana y copal. Pero alguien más la recogió, algo que no rezaba. Fue criada por una mujer sin nombre, sin lengua y sin sombra. Vivieron bajo tierra, entre cavernas donde las paredes sudaban sangre vieja y los insectos nacían con forma de manos humanas. Maqué aprendió a hablar con lo que no tiene boca, aprendió a negociar con lo que no tiene rostro, y al cumplir 13 años selló el primero de los 13 pactos,
Cada pacto fue un acto de horror. En uno entregó el alma de un niño no nacido. En otro arrancó su propio reflejo y lo enterró bajo la luna menguante. En el séptimo dejó de sangrar y comenzó a absorber sangre por la piel. Para el 10º le crecieron dientes en la palma de las manos. Y el 13º aún nadie lo ha visto, pero se dice que fue el que la hizo eterna. Maquet no envejece, solo cambia de piel. Cada cierto tiempo se arranca la suya como quien muda serpiente y la cuelga en su choza para secarla al sol. Su cuerpo actual parece joven, pero sus ojos tienen el color del fondo de un pozo, negro y sin fondo. Cuando camina, la tierra tiembla como si recordara su nombre. Durante el siglo XIX y principios del XX, pueblos enteros cerca de Ocosingo y Comitán comenzaron a desaparecer. Primero los niños, luego los nombres, luego los caminos que llevaban a ellos. Las autoridades decían que era el monte. Los ancianos sabían que era Maquet. A veces se encontraban círculos de huesos humanos entre los cafetales, con inscripciones en idiomas que ningún traductor reconoce. En otras ocasiones aparecían figuras sin ojos ni boca, colgando de los árboles por las plantas de los pies, como si fueran fruto maldito. Pero el verdadero horror comenzó cuando una joven partera llamada Tila encontró un amuleto de piedra negra en el vientre de una mujer embarazada. Al tocarlo, soñó con la choza de Maquet y con un feto que hablaba en lenguas muertas. Tila no volvió a dormir desde aquel sueño. Lo que había visto no podía contarse sin perder la cordura. Una choza hecha de piel humana, un pozo que respiraba y un feto con dientes que recitaba oraciones invertidas. Pero el pueblo no le creyó, hasta que el sol dejó de proyectar sombras. Las aves se estrellaban contra el suelo como si hubieran olvidado volar. Las vacas se negaban a beber agua. El maíz germinaba negro. Y por las noches los perros cavaban sin parar, como si buscaran algo enterrado mucho más antiguo que el pueblo mismo. El pozo hervía. No salía vapor, sino un aliento denso que olía a cobre quemado. Y en medio del campo se levantaron cruces invertidas hechas de ramas secas. Nadie las puso. Nadie se atrevió a tocarlas. Los niños comenzaron a desaparecer, uno por uno. Dejaban atrás solo un diente de leche y un mechón de cabello en la entrada de sus casas. Los padres gritaban, rezaban, suplicaban, pero Maquet no escucha oraciones, solo acepta pactos. Una noche, el cielo se abrió como una herida, rojizo, viscoso, como si la piel del mundo hubiera sido rasgada. Y del pozo surgió una columna de humo negro que no subía, sino que se doblaba, como una columna vertebral sin carne. Y en su cima, ella, Maquet, sin piel, envuelta en restos de placenta y telas rituales. Sus ojos eran círculos de obsidiana hirviendo. Su boca era una herida abierta que rezumaba miel podrida. No hablaba, pero todos oyeron su voz, dentro de la cabeza. 13 pactos, 13 cuerpos, 13 puertas abiertas, y el último aún respira. El pueblo intentó huir, pero no quedaban caminos. Todos llevaban de nuevo al pozo. Tila, desesperada, corrió al altar del viejo convento, donde se guardaba una campana forjada con plata virgen. La hizo sonar. El sonido fue limpio, agudo, brillante, y Maquet gritó. El grito partió los vidrios, agrietó el suelo y dejó a los sobrevivientes sangrando por los oídos. Entonces Tila comprendió. La campana debía sonar 13 veces, una por cada pacto. Con las manos rotas y la garganta rota de rezar, comenzó a golpear el badajo. 1, 2, 3. Cada campanada
Un fragmento del cuerpo de Maike caía al suelo. Primero un brazo, luego parte del cráneo, luego la piel que aún colgaba como trofeo. A la 12ª, el pozo se agrietó. Empezó a absorberlo todo. Tierra, luz, tiempo. Como un agujero que tragaba la historia. Antes de la última campanada, Maike la miró. No con rabia, con tristeza. Yo solo quería que volviera. Y al sonar la última nota, el cuerpo de la bruja se disolvió como ceniza en agua bendita. El pozo colapsó. El campo se partió en dos. La tierra escupió todo lo que había tragado. Dientes, uñas, huesos, voces. Pero también devolvió las sombras. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció en silencio, como si nunca hubiera existido. Las casas estaban intactas, pero vacías. El maíz crecía dorado, pero no sabía a nada. Tila desapareció sin dejar rastro, pero algunos dicen que, en noches muy oscuras, cuando el aire huele a cobre y el maíz florece con manchas negras, se escucha una campana. Solo una. Y entonces sabes que alguien ha hecho un nuevo pacto, porque Maike no murió. Solo volvió al fondo del pozo, y el pozo sigue hirviendo. Cuando la última campanada se disuelve en la oscuridad, y el pozo vuelve a hervir en silencio, solo queda una certeza. En esta tierra, las brujas no mueren, se transforman, se ocultan, se alimentan del olvido. Has escuchado 10 historias que los libros rehúsan contar. 10 nombres que aún resuenan en las sombras de pueblos que quizás ya no existen. Pero tú los has traído de vuelta. Con cada minuto que has pasado aquí, has caminado por sus tierras, has respirado su miedo y has abierto una puerta. Y ahora, la pregunta no es si crees en ellas. La pregunta es, ¿te han visto? Si este viaje te ha dejado sin aliento, con la mirada atenta al rincón más oscuro de tu habitación, comparte este vídeo con quien se atreva a escuchar. Suscríbete si quieres seguir explorando el lado maldito de la historia y deja en los comentarios qué relato se te quedó clavado en la piel. Y si quieres que estas historias sigan vivas, da un like final. Es tu ofrenda para que las brujas no duerman nunca. Porque esto solo fue el principio. Nos vemos en la próxima noche sin luna.